8 de junio de 2025, final de UEFA Nations League entre España y Portugal. Partido en el que Nuno Mendes volvería a la banda izquierda un total infierno para la selección española, actuando con velocidad, potencia y mucha visión de juego, marcando un gol y una asistencia crucial para la victoria, terminando el partido como MVP y haciendo ver al mejor jugador del mundo como un simple novato. Un defensor que parece un extremo más y que con el balón en los pies es indefendible, quedando top 10 del Balón de Oro por encima de jugadores como Pedri, Vinicius Junior o Robert Lewandowski, teniendo 23 años y ya dominando la banda izquierda de toda Europa. Así es como Nuno Mendes pasó de ser suplente en el PSG a ser el mejor lateral izquierdo de todo el mundo. Nuno Alexandre Tavares Mendes nació el 19 de junio de 2002 en Sintra, Portugal. Desde pequeño mostraba una velocidad única para un niño de su edad. Sus profesores literalmente decían que tenía un turbo en los pies. Desde pequeño fue un gran aficionado al fútbol, jugando descalzo en la calle de su ciudad y teniendo una gran habilidad para recuperar balones y hacer recorridos largos sin cansarse, haciendo que a los 9 años un ojeador del Sporting de Lisboa lo viera jugando en un partido escolar, quedándose increíblemente impresionado por su velocidad y físico. Así empezando en la academia del Sporting con tan solo 10 años, donde empezó como delantero, pero luego los entrenadores lo retrasarían a lateral por su gran capacidad de recuperación. En las juveniles los entrenadores decían que tenía una gran disciplina, argumentando que era el primero que llegaba y el último que se iba. En la etapa juvenil el Sporting lo hacía competir contra categorías mayores, para que siguiera mejorando el gran físico que tenía. Ya a los 16 años era considerado de los mejores talentos del fútbol portugués. Y yo aquí haciendo vídeos para YouTube. Su debut llegaría el 12 de junio de 2020 en un partido frente al Paços de Ferreira. Y no fue cualquier debut. En ese partido dejó ver una madurez impropia para su edad desde el primer momento en el que tocó el balón, ganándose la titularidad absoluta en tan solo un par de semanas, y firmando su primer contrato profesional con una cláusula de 45 millones de euros. Bajo el mando de Rubén Amorim, Nuno se convirtió en el motor del Sporting de Lisboa, subiendo, bajando, atacando, todo con una naturalidad impresionante. Fue parte clave de un equipo que rompió una sequía de 19 años sin ganar la liga portuguesa, conquistando el título y siendo nombrado mejor jugador joven del campeonato. Aquí es cuando todos los equipos empezaron a poner sus ojos sobre él, haciendo que en agosto de 2021 el PSG lo fichara a préstamo con opción a compra. En principio se suponía que iba a ser suplente de Bernat, pero definitivamente Nuno Mendes no llegó para eso. Hizo su debut el 11 de septiembre de 2021 contra Academy Foot. ¿Viste ese nivel de francés? Se merece una suscripción, Y otra vez en cuestión de semanas se adueñó del puesto, demostrando un desequilibrio por la banda izquierda que empezó a ser una pesadilla para todos los rivales, teniendo una gran conexión con Mbappé y Neymar que lo llevaba a ser parte fundamental del equipo. Un joven de tan solo 19 años que estaba a la altura de un PSG lleno de figuras, siendo campeón de la Ligue 1 en su primera temporada con el PSG y haciendo su debut con la selección portuguesa en un partido por eliminatorias al Mundial frente a Azerbaiyán. En la temporada 22-23 fue cuando Nuno Mendes se terminó de consolidar, jugando 34 partidos, marcando 2 goles y dando 6 asistencias. Pero más allá de los números demostró madurez táctica, defendía mejor, cerraba espacios y tenía una lectura de juego brutal. En Champions fue uno de los pocos que brillaron ante el Bayern en octavos, incluso en la eliminación. En la Liga dominó completamente su banda izquierda y ganó su segunda Ligue 1 consecutiva. Mientras tanto en la selección de Portugal Mendes seguía creciendo. Desde su debut se volvió fijo en las convocatorias de Fernando Santos, participando en el Mundial de Qatar 2022. Lamentablemente una lesión muscular lo dejó fuera de mitad del torneo, pero antes de eso había tenido grandes minutos en la fase de grupos, demostrando su increíble talento, velocidad y físico. Lamentablemente terminaron cayendo contra Marruecos, pero ya Nuno Mendes será visto como un titular fijo para muchos años. La temporada 23-24 fue sin duda la más completa de Nuno Mendes hasta ese momento. Apenas tenía 21 años pero jugaba con la autoridad de un veterano. Luis Enrique había llegado al PSG con una idea muy clara: laterales ofensivos, presión alta y una posesión dominante. Y en ese sistema, Nuno Mendes fue clave. Jugó 42 partidos, marcó 2 goles y dio 7 asistencias. Cifras que no solo mostraban su aporte ofensivo, sino también su constancia. Cada vez que el PSG salía jugando desde atrás, era él quien ofrecía salida limpia por la izquierda. Cada vez que Mbappé o Dembélé recibían de espaldas, era Nuno quien los doblaba, creaba el 2 contra 1 y terminaba centrando con una precisión quirúrgica. En Champions League fue de los más destacados, brilló especialmente contra el Barcelona en cuartos de final tanto en la ida como en la vuelta, desbordando una y otra vez a Jules Koundé que ya no sabía qué hacer. El PSG llegó hasta semifinales donde sería eliminado por el Borussia Dortmund, pero la prensa francesa coincidía en algo: si hay un lateral que está cambiando el juego es Nuno Mendes. Tras esto, Nuno Mendes llegaba a la Eurocopa 2024 con una presión enorme, siendo el titular en la selección portuguesa y en el PSG, y esto se notó en el primer partido. Durante los 90 minutos no dejó de correr, y su centro al segundo palo generó el gol del triunfo. Ya en el siguiente partido contra Turquía vimos su versión más ofensiva, aportando velocidad y precisión y siendo clave en el primer gol de Portugal, que les ayudaría a ganar 3-0. Ya yéndonos un poco más adelante en el partido contra Francia, Nuno Mendes sufrió un partido muy físico, algo que le viene perfecto a un jugador de su tipo, ganándole muchos duelos a Mbappé y a Dembélé y manteniendo
manteniendo el arco a cero, tristemente perdiendo la eliminatoria en tanda de penales. Nuno Mendes fue un jugador muy importante para Portugal en la Eurocopa de 2024, no solo por sus 419 minutos jugados, sino por su 91,5% de pases completados y su estadística de 21 balones recuperados en todo el torneo. Y esto no son solo estadísticas, sino la confirmación de que un jugador es distinto a los demás. Ya yendo con la temporada 2024-2025, podemos ver un Nuno Mendes más completo y más maduro, no solo físico sino tácticamente. Esto lo podemos ver también estadísticamente, teniendo un porcentaje del 85,6% de pases completados, teniendo unas estadísticas en las que en 56 partidos marcó 6 goles y 6 asistencias, unas estadísticas que para un lateral izquierdo es tan increíble, siendo fundamental en el ataque del PSG tanto por sus desbordes como por su conexión con la delantera, ganando absolutamente todo en Francia, pero donde realmente se robó las miradas fue en la Champions League, competencia en la que era una pesadilla para absolutamente cualquier extremo del mundo. Vamos, que le daba igual si le ponías a Lamine Yamal o a Mbappé, que igual se los comía. Haciendo 4 goles y dando 2 asistencias en 16 partidos, promediando los 8 balones recuperados por partido. Pero esto no es solo mérito de él, sino también de Luis Enrique, que lo convirtió en un carrilero total, jugando casi como de extremo. Un jugador que promedia los 5 regates exitosos por partido, y que sin duda fue fundamental para aquel PSG que hizo el triplete, participando activamente en cada fase, y ya demostrando cómo es el mejor lateral del mundo, llegando a una UEFA Nations League con una gran expectativa sobre sus hombros. En el partido de cuartos de final contra Dinamarca tuvo subidas constantes por la banda izquierda, siendo muy desequilibrante y ayudando a Portugal a montar un partido en la vuelta que terminaría con un 5-2 de global. Ya yendo con las semifinales que fueron contra Alemania, Nuno Mendes hizo un partido bestial, no solo siendo desequilibrante como siempre, sino también aportando pases largos a las espaldas de la defensa alemana, lo que llevó a Portugal a llevarse el triunfo por un marcador de 2-1 y llegando a la final contra España, partido en el cual tendría el mejor partido de su carrera, en el cual cancelaría por completo a un Lamine Yamal que no sabía ni qué hacer, volviendo totalmente loca la banda izquierda de España, que ni con 2 jugadores podían defenderlo, marcando un gol y una asistencia clave para la victoria portuguesa y ganando la segunda UEFA Nations League para la historia de Portugal, siendo MVP de la final y llevando a algunos a preguntar si sí podría ser Balón de Oro, aunque finalmente terminaría top 10. Tras este tiempo también jugó un Mundial de Clubes, donde tuvo una gran actuación pero perdió la final frente al Chelsea. Y así llegando a la temporada actual, temporada que ya consolidado como el mejor lateral del mundo, está afrontando de una manera increíble, siendo el jugador más importante del equipo junto a Vitinha y jugando partidos increíbles como el pasado contra el Barcelona, conteniendo de una forma espectacular a Lamine Yamal, también desequilibrando por la banda izquierda y generando el primer gol para el Paris Saint-Germain. Sin duda Nuno Mendes es el mejor lateral del mundo, no solo por su velocidad, físico, regate o desborde, sino también por su gran forma de entender las tácticas y adaptarse a ellas, como también por su capacidad de mantener la mente fría y aparecer en los momentos importantes. Jugador que ha cambiado por completo la forma de jugar del Paris Saint-Germain, que le ha dado una Nations League a Portugal y que siendo tan joven todavía le falta muchísimo por recorrer. Ahora dime, ¿consideras que Nuno Mendes es el mejor lateral del mundo? Gracias por ver el video hasta el final, le puedes dar un like, suscribirte para ver si llegamos a los 10.000 suscriptores lo antes posible. Me harías un gran favor y sobre todo me harías muy feliz. Y sin más, yo soy Difo y nos vemos hasta la próxima.